Entonces, la propuesta tiene dos partes. Una parte introductoria en donde se recogen todas las cuestiones de cuáles son los principios más o menos que guían este documento, algunos aspectos de contexto, ¿no?, actual y de diagnóstico, y también plantea un reto y un desafío para todos los actores que están involucrados en lo que se refiere a la gestión de cuencas. ¿Y cuál es ese reto? Conservar, proteger y cosechar el agua en las cuencas con presencia minera, sin afectar en el corto, mediano y largo plazo el balance del ciclo hidrológico y la vitalidad de los ecosistemas ubicados en ellas en un contexto de cambio climático, ¿no? Ese es el reto, en todo caso, que tienen que enfrentar todos los actores que están involucrados en la actividad minera y en la gestión de los recursos hídricos, ¿no?, que es lo que se identificó. Y a partir de eso, a partir de toda la discusión que se ha planteado y estas 31 recomendaciones previas, ¿no?, se aterrizaron en otras nuevas series, ¿no?, que puedan concentrar, además de tener en cuenta que hemos tenido en este proceso cambios de normativa, ¿no? Aparecieron las nuevas secas del agua, ¿no? Se creó el Ministerio del Ambiente, apareció la Autoridad Nacional del Agua, tenemos una nueva ley de recursos hídricos. Entonces teníamos que ir asumiendo también todas esas modificaciones normativas e institucional de la institucionalidad en el país. Todo esto se discutió y al final hemos podido lograr aterrizar. ¿Cuáles son esos principios más o menos que están guiando este documento de la Agenda del Agua? El primero, que para poder gestionar el agua necesitamos ubicarnos en una realidad de cuenca, ¿no? Las cuestiones, la demarcación política es limitada para esta situación, no se aplica y por lo tanto tenemos que encontrar una nueva forma de poder enfocar esta gestión. Y eso es a partir del territorio que es la cuenca, ¿no? Ya la ANA ha hecho todo un trabajo de identificación de cuáles son esas cuencas, ¿no?, y hay toda una especificación en el reglamento, ¿no? Siguiente. La gestión integral de recursos hídricos, justamente como responsabilidad y tarea fundamental de todos los que estamos involucrados en todos los sectores de las cuencas, ¿no? Siguiente, por favor. El cambio climático, porque como sabemos, el cambio climático es algo que ya viene ocurriendo, no es algo que va a venir, ya viene ocurriendo, y justamente se están previendo cambios en la cuestión de la precipitación. En algunas zonas va a llover menos, en algunas cuencas va a llover más, ¿no? Pero justamente necesitamos generar esa información, generar esos escenarios a futuro y a partir de eso poder identificar qué acciones debemos tomar, ¿no? Entonces ahí hay una serie de documentos que existen y están disponibles para todos, ya sea a nivel del panel intergubernamental de cambio climático o también, por ejemplo, en la segunda comunicación nacional de cambio climático que ha emitido el Ministerio del Ambiente, en donde ya se establecen algunos escenarios de disponibilidad de agua hasta el 2021, ¿no? 2040, ¿no? Entonces ahí ustedes ya pueden ver, en algunas zonas se está identificando claramente que la tendencia es a que la precipitación disminuya, especialmente en la zona sur del Perú, ¿no?, que ya de por sí es árida. Siguiente, por favor. Entonces esta cuestión del cambio climático lo que hace es que haya mucha mayor sensibilidad respecto a la gestión del agua. Lo otro es que consideramos que en ciertas condiciones, ¿no?, por ejemplo, con ciertos instrumentos que puedan estar siendo adecuadamente usados, ordenamiento territorial, zonificación económica y ecológica, tener todo este sistema de gestión integral de recursos hídricos, etcétera, etcétera, y con una minería, con una actitud hidrológicamente de conservación y protección del agua, es posible, ¿no?, decimos, que la minería pueda contribuir con el desarrollo sostenible de una zona, pero con esas condiciones, ¿no? Si no es así, pues ese aporte al desarrollo será relativo y por eso es que necesitamos contar con todos esos instrumentos y desarrollar las capacidades para poder aplicarlo de esta forma. Ahí tienen ustedes un documento que se ha generado a partir de un proyecto respecto a cómo es que debería hacerse una guía para el manejo de aguas en zonas áridas o tienen presencia minera, ¿no?, que lo hemos producido especialmente para la zona sudamericana o zonas áridas, ¿no? Sí. El caudal ecológico, ¿no?, que eso es algo que hasta hace muy poco existía la norma, ¿no? En la normativa del Perú no se hablaba del caudal ecológico y justamente eso es algo que debemos respetar. Hablamos de los ecosistemas que están presentes en una cuenca y en sí podemos considerar a la cuenca como un ecosistema,
y por lo tanto tenemos que promover, tenemos que lograr que las condiciones que permiten la subsistencia de este ecosistema que llamamos cuenca se mantengan para que podamos seguir teniendo los servicios ecológicos que nos brindan, ¿no? La propia agua limpia que tenemos para nuestro consumo, para las actividades productivas, ¿no? Entre otros servicios que nos brindan, ¿no? Entonces, consideramos que es un error decir que el agua se pierde en el mar, ¿cierto? Esto forma parte de un ciclo hidrológico, en todo caso es una verdad a medias, ¿no? Y por lo tanto, ahí también tenemos que cambiar ese discurso. Estamos planteando organismos de espacios hidrogeográficos más pequeños. Es decir, fomentando la asociatividad municipal, la gestión compartida de todos los sectores, de los organismos sectoriales que tienen decisiones de competencias, presupuestos, roles, las empresas que tienen una intervención de transformación del espacio y del hábitat, pero no solamente la minera, también la lechera, también la agropecuaria, también la actividad acuícola. Es decir, todas las actividades tienen que decir, mientras que antes teníamos una visión de desarrollo del municipio, ahora hay que caminar hacia una visión de desarrollo de la cuenca, porque así está planteado en la ley de los recursos hídricos. Ha incorporado la dimensión de la planificación de los recursos hídricos. Pero no vamos a esperar que se construya, se conforme la gran autoridad del Consejo de Cuencas del río, por decir, Marañón, para nosotros recién ver en las cuenquitas que hay allí, o del Jequetepeque, que agarra 2 o hasta 3 ámbitos regionales. Y cuando esté conformado recién podremos tener nuestra palabra, cuando desde las microcuencas de Paya, Ayambla, Retama, Chilango, la Huerta Cocha, podríamos ya estar teniendo acuerdos de cómo gestionar el comportamiento del ciclo hidrológico con la cobertura vegetal, con las actividades económicas y con las actividades humanas y urbanas que se realizan allí, de lo cual todas necesitan el agua. Y un quinto paradigma que está también en la agenda es, señores, el ambiente es un usuario del agua, la naturaleza es un usuario del agua, el clima requiere determinadas condiciones de humedad para comportarse de tal o cual manera. ¿Quién está pensando la dotación de agua que tiene que requerir para que se sigan reproduciendo los ecosistemas de manera sostenible? Esa conciencia no está en solamente el Estado, aunque debería ser su rol. Tiene que estar en cada ciudadano, y para ser ciudadano tenemos que elevar nuestro nivel de participación y de presencia para que esto pueda funcionar. Entonces, este planteamiento de que hemos razonado acá y que está organizado en este texto sigue siendo un punto de debate tanto del enfoque conceptual como de los instrumentos y como de las decisiones operativas. Tratar de cosechar agua, hay que empezar tratando de que la minería sea una oportunidad para el resto de la comunidad de dar agua. En el caso de los otros proyectos en los cuales abunda el agua, quizás la preocupación importante es la calidad del agua y el compromiso de tener dentro de las operaciones un balance hídrico que permita también una mayor eficiencia. Pero hemos hecho este espacio para que haya todas las opiniones y se den las respuestas. Y tratar de encontrar, no una mayor división, sino una solución con buenas propuestas que hay acá y que espero que también lo comenten los ponentes. Ha habido la opinión de Mirta Vázquez sobre gestión y conservación, plantea eso. Minería, ¿por qué en una agenda de minería y cuenca? La cuenca no es más, entonces eso también debe estar cerrado. Y también se ha hecho una propuesta más, una preocupación, ¿no? Y finalmente la cuestión de que, ¿por qué no primero resuelve el tema del agua, la minería, luego, ¿no? Y no al revés, como se ha dado? Ese es un buen punto que creo que conversemos, escuchemos si es que hay alguna forma de encontrar una salida, ¿no? Han sido consensos bastante difíciles de llegar, pero al fin se está llegando a la fase final y ojalá este documento sea respetado. En el mismo y en la creación de él establece pues que las zonas de protección y conservación ecológica
justamente está referido a las partes altas de las cuencas, aquellos lugares donde se capta el agua, que hace posible que esta agua sea retenida y soltada de a pocos para las partes bajas, y también donde alberga biodiversidad y todos los suelos con calidad de protección. Entonces, eso está establecido en la norma. Esperemos que al término de la misma y cuando sea presentado los resultados sea respetado también, porque el proceso fue ampliamente participativo.